todos podemos prevenir un suicidio y todos podemos salvar una vida. Lo que tenemos que hacer es entrenar estas habilidades de escucha, de no juzgar, de no criticar, sino de estar atentos con el otro. Los invitamos a revivir la segunda estrella del cuadro Deportes Tolima, después de 14 años y 6 meses, cuando se consiguió la primera frente al Deportivo Cali. Él tuvo un primer intento comenzando el 2019 en la casa. Yo me di cuenta de eso y llamé a mi hermana. En ese momento mi papá nos dijo que él no lo iba a volver a hacer, pero nos engañó. Nosotros le preguntamos a una psiquiatra, una neuropsiquiatra, y el depresivo, cuando intenta suicidarse la primera vez y lo detectan, lo observan, cambia después. Mi papá empezó a cambiar de manera positiva. Dijimos, mi papá le sirvió mucho que lo hubiéramos charlado con él y nos cambió la actitud. Pero resulta que esa actitud fue engañosa, nos colocó una cortina de humo y el 16 de enero pasó lo que pasó. Vamos a solucionar todos los problemas en ese momento, pero no se va a sentir solo. Porque el problema es cuando se siente aislado, cuando siente que nadie lo comprende y nadie lo escucha, y es cuando empieza a sentir la necesidad de irse, de buscar ese alivio, y ese alivio empieza a considerarlo con la muerte. Aquí, por ejemplo, cuando ocurrió, desafortunadamente lo que ocurrió el sábado anterior, cuando Eduardo Fandiño toma la decisión fatal de quitarse la vida, pues comenzaron en muchos sectores a recriminarse si de pronto faltó un poco más de acompañamiento o si no entendimos esos mensajes no explícitos sino implícitos que siempre envió Eduardo Fandiño. De ataque del equipo de Deportes Tolima, sin embargo Tolima recompone la jugada, la tiene Ortiz, cambia para Fabián Martínez, busca allí sobre los 16 metros, pero rechaza Rita el puntón, Castro lo boiga, sale al cierre cuando Carlos Castro entraba con perfil de ataque, una jugada de Walker Cuesta, atrevida, entraba Ramón Antonio Moreno, Gamero que no parpadea, le aplicó el cerrojo a su cuarteto posterior, envió la pelota a línea final para el tiro de esquina. Mi papá, Armando Aragón, fue un hombre que estuvo en el periodismo desde los 20 años, recorrió todo el país con mi abuelo, con su padre en una carpa teatro, llegó a Neiva en el 75 y se quedó en Neiva y allí comenzó su camino por la radio en el Huila, y arrancando la década de los 80 llegó a Ibagué, arrancando en Radio Super en esa época. Armando Aragón llegó más o menos en el año 1978. Él llegó de Neiva, se vinculó en esa época a Ecos del Convenio, desde luego de la cadena Super de Colombia, y era el jefe de deportes y era quien narraba los partidos de fútbol. Armando Aragón se destacó por ser una persona muy profesional, muy pulcra en su manera de ser, de trabajar, y por eso gozó de tanto aprecio en la ciudad de Ibagué. Era un hombre demasiadamente humilde. Armando era un narrador polifacético, narraba ciclismo, narraba baloncesto. Nosotros narramos el campeonato departamental de baloncesto aquí en Ibagué, los nacionales también. Se narró las clásicas de ciclismo, se narraron muchas clásicas. La clásica Rafael Bora Vidal, la clásica Jueces y Cronometristas del departamento de Tolima, la Vuelta al Tolima, y alcancé con él a ir a un evento nacional que él fue llamado la Clásica Super, que la Clásica Super era el punto de partida de los grandes ciclistas que hicieron historia en Colombia. Mi papá siempre estuvo ligado. Mi papá, cuando llegó a Neiva en el 75, empezó como locutor, como operador, que llamaban en esa época, colocaba los discos, y debido a que no había periodismo deportivo en esa época, él siempre le ha gustado incursionar mucho en temas nuevos, y al ver que estaba virgen ese campo deportivo en el periodismo en el Huila, él incursionó ahí. Es más, montó un almacén de implementos deportivos. Él fue el pionero en Neiva en el periodismo deportivo, así no hubiera fútbol, y comenzó él narrando ciclismo, que se hacían de vez en cuando en el Huila carreras de ciclismo. Él incursionó ahí, fue el primero, y ahí comenzó el tema del periodismo deportivo. Bueno, con Armando Aragón Jr. pues recuerdo muchas cosas. Comencé a trabajar con él en el año de 1989 hasta el año de 1993. Fueron 5 años muy importantes con Armando. Yo diría que con Armando hicimos de mi carrera periodística deportiva, hicimos prácticamente el bachillerato, y ya después se hizo la universidad, pero con Armando fue muy importante.
Yo comencé en ese año hablando de ciclismo con Armando. Lo que más recuerdo es eso, que contrató para hablar de ciclismo, para hacer la sección del ciclismo. Después ya comenzamos a hacer la sección del deporte aficionado, me tocaba cubrir aficionado. Y al final, pues me tocó cubrir el Deportes Tolima. Entonces ese fue un proceso muy importante de aprendizaje, de formación en el periodismo deportivo, que pues yo le agradezco mucho a Armando. Fue un gran maestro, un gran señor, una gran persona, que realmente dejó huella en el periodismo deportivo de la ciudad de Ibagué. Desafortunadamente, una época que él me preguntó: ¿qué hacemos, Evelio? ¿Seguimos los deportes o no los seguimos? Cuando hubo un periodo, una época económica difícil. Fue cuando nosotros íbamos a cobrar a los clientes y no había presupuesto, no había plata. Entonces yo le dije a Armando: entregue y conviértase en narrador, que le den cupos. Trabajamos los dos. Pero desafortunadamente, ¿quiénes cogieron en esa época los deportes? Armando quedó por fuera, porque cuando yo hablé con la persona que compró, me dijo: no se pudo arreglar porque me pidió mucho cupo. Y yo le dije: si Armando no va, yo tampoco voy. Fui muy fiel con él. Pero en ese tiempo tuvo un problema de crisis. Vinieron los hermanos de Neiva, estuvieron preocupados por él, pero más adelante Armando volvió y se recuperó. Mi papá tuvo el primer cuadro depresivo en el 2000, cuando él se queda sin trabajo. Mi papá estuvo en esa época en un proceso de psiquiatría. Se le diagnosticó que a mi papá le hacía falta una hormona, que la serotonina, que es la que equilibra el estado emocional. Mi papá esa hormona no la produjo más su cerebro y ahí comenzó su estado depresivo. Él estuvo más o menos en un año en tratamiento psiquiátrico y se mejoró porque mi papá volvió a trabajar. Mi papá era un amante de la radio, mi papá sin micrófono en la mano se deprimía muchísimo. Se recuperó y ahí comenzó desde el año 2000 un proceso de psiquiatría hasta el momento en que se fue. Yo recuerdo que con Armando hicimos la última transmisión de ciclismo en vida, la última transmisión de radio, porque él venía haciendo su programa de televisión La Tertulia, pero en radio me ha llamado, cada que había transmisiones de ciclismo siempre me llamaba para que fuera su comentarista de ciclismo. Yo recuerdo tanto que me llamó su yerno, el paisita Omar Botero, mi hijo Álvaro: le encargo que apoye mucho a Armando porque él está muy caído psicológicamente, moralmente. Le dije: ¿por qué? Yo: no, porque es que doña Maneni está muy enferma. Le diagnosticaron una enfermedad complicada, entonces él lo ha golpeado mucho eso, entonces ayúdelo, apóyelo en la transmisión. Y yo sé que lo van a editar. Y no, listo, claro, como siempre lo hemos hecho. Y sí, lo noté un poco bajo de tono. Él no era el Armando Aragón Jr. que todos conocíamos, alegre, con tono arriba, característico en las narraciones del ciclismo, porque Armando era un excelente narrador. Aparte de narrar muy bien fútbol, narraba muy bien ciclismo. Por eso estuvo muchos años transmitiendo la clásica de la cadena Super, que fue la carrera estandarte a nivel aficionado en el país durante muchos años. Tengo la otra anécdota con Armando Aragón, de la cual soy, y gracias por darme esta oportunidad. Recién posesionado Guillermo Alfonso Jaramillo, tuvimos una reunión, Guillermo Alfonso, Armando Aragón y mi persona. Armando Aragón le pidió ayuda y el alcalde se la negó. Eso lo llenó a él de sufrimiento, y fuera de eso le sacaron el hijo. Entonces, ¿qué le podemos nosotros pedir a la administración? A decir ahora que lamentarnos, que lo queríamos, que lo apreciábamos. Eso no es justo. En el 2018, cuando mi madre se enferma, el cuadro depresivo vuelve a aparecer, mi padre se deja de tomar los medicamentos, pero sí, uno nota los cambios. Mi papá, el distanciamiento social, mi papá era un hombre muy orgulloso, ¿no? La gente del periodismo, la gente supiera que él estaba enfermo, y sí nos dimos cuenta porque dejó de comer. Mi papá comía muy bien, mi papá no dormía bien, el semblante de mi papá no era el mejor. Sí, la baja de nota fue impresionante porque el estado de salud de mi mamá lo llevó a una depresión absoluta. Se transmitió con todas las de la ley, sí, a veces se escuchó Armando un poco bajo, pero hizo el trabajo que acostumbraba a hacer.
el comentarista central fue Álvaro Enrique Palacios, y ese día llegó un personaje que nos dio la mano, porque Armando estaba un poquito abajo. Pacho Laguna. Pacho Laguna nos ayudó mucho porque él leyó los comerciales, nos ayudó, nos colaboró, pero Armando estaba un poco, pues tampoco oído. Hizo su trabajo común y corriente, pero no era el Armando de siempre. Fuimos, terminamos, nos convidó al Carnaval del Pollo, allí estuvimos hablando con el hijo del dueño, Orlandito Melo. Hablamos bien, charlamos bien, estuvimos un rato, nos despedimos, nos fuimos, Armando cogió para un lado, Capi se fue conmigo, y hasta ahí fue la última vez que tuve la oportunidad de trabajar con él y estar con él. Yo me di cuenta que Armando sufría de depresión justamente cuando se ahorcó. Yo desconocía completamente después de tantos años de estar compartiendo, trabajando con él, y yo no sabía realmente que él sufría de depresión. Ellos por dentro llevan un proceso de depresión y de ansiedad impresionante. Mi papá tenía unos picos altos de depresión y después pasaba unos cuadros de ansiedad impresionantes, pero por estar ocupados con mamá, nosotros, no, por lo menos quien habla, mi hermana sí estuvo más pendiente, yo no logré intuir que mi papá estaba tan mal. Mi papá era un hombre muy hablador, le gustaba hablar de política, últimamente más de política que de fútbol. Pero cuando nos sentábamos a la mesa, él siempre me hablaba de política, además hasta peleábamos en la mesa por eso. Pero mi papá, sí, mi papá dejó de ser el mismo, mi papá se encerró en sí mismo y él creó como un búnker, como un obstáculo, y él hablaba, la verdad, muy poco. Sí se refería mucho a que estaba mal, a que no podía ver a mi mamá así, él era muy dependiente de mi mamá, entonces al ver a mi mamá enferma, él creyó que mamá se iba a ir, entonces por eso tomó la decisión que tomó. Pues mi padre me dejó muchas cosas, ser hijo de Armando Aragón, pues todos nos sentimos orgullosos del padre que tenemos, pero mi papá, por el legado que dejó, por el respeto que infundió al periodismo deportivo, por su legado, yo estoy básicamente recogiendo lo que él dejó y tratando de ser lo que él quiso que yo fuera. De ataque del equipo de Deportes Tolima, sin embargo Tolima recompone la jugada, la tiene Ortiz, cambia para Fabián Martínez, busca allí sobre los 16 metros, pero rechaza Rita el Pontón, Cástulo Boiga sale al cierre cuando Carlos Castro entraba con perfil de ataque, una jugada de Walker Cuesta, atrevida, entraba Ramón Antonio Moreno, Gamero que no parpadea, le aplicó el cerrojo a su cuarteto posterior, envió la pelota a línea final para el tiro de esquina. Muy buenos días, bueno, vamos a ver, hoy estamos acá desde la página del colectivo. Recuerden, nuestro nombre es Colsame, la sigla que agrupa ese largo pero incluyente nombre que es Colectivo Voluntariado Salud Mental para Todos. Estoy por aquí desde un espacio cerca a la casa que me gusta muchísimo. Por aquí les voy a presentar una amiga que siempre me acompaña en todas estas luchas. Es la Virgencita. No con esto busco imponer ninguna creencia ni nada, ¿no? Muy respetuoso de las creencias de cada uno. Solo quiero compartirles pues un poco de lo que son las mías. Eduardo Fandiño fue un líder reconocido político dentro del Partido Conservador colombiano. Trabajó por muchísimos años, al lado del reconocido senador del departamento de Risaralda, Sami Merek. Le coordinó aquí las campañas. Recordemos que Sami Merek fue de los más votados en la última elección para Senado de la República aquí, pues como foráneo en el departamento del Tolima. Tengo entendido que Fandiño también trabajó al lado de Jaime Armando Yepes Martínez. En algún momento abanderó un tema de campaña directamente de campaña empresarial con el equipo de Andrés Sierra. Y la última referencia política que tuve de él es que intentó una candidatura al Consejo Municipal de Ibagué, pues una aspiración que no se llegó a cristalizar en candidatura como tal.
y lo último que hizo fue trabajar por su fundación para hacer un acompañamiento y ayudar a las personas que padecían depresión. Eduardo tenía algo muy particular y era que en el día era muy jovial, propositivo, genial en sus ideas, efectivo en el desarrollo de los proyectos, pero en las noches sí existía un poco de tristeza y angustia. En muchas ocasiones me escribía en la madrugada, por supuesto algunas veces no me daba cuenta, otras sí, y trataba de entablar una conversación amena con él, pero pues en el diario de estas labores que compartimos, siempre estuvo tranquilo y sereno, así lo recuerdo yo. Muy buen amigo, muy buen consejero, y poco hablaba de sus angustias internas. Eduardo siempre se caracterizó por ser una persona especial. ¿Especial en qué sentido? Siempre quería participar en los diferentes espacios de opinión, pero él era alguien que antes de llegar a un programa se preparaba bastante. Él siempre llegaba con cifras, siempre llegaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Ibagué, el departamento del Tolima y a nivel nacional. Siempre pedía con anticipación 1 o 2 días de qué se iba a hablar en el programa. ¿Para qué? Para venir con todos los datos. Y era algo muy especial porque quería no sobresalir delante de los demás, sino quería llenar de una opinión totalmente diferente y basada en cifras a la audiencia. Por eso Eduardo siempre fue muy especial en el tema de los análisis y de los debates. Vamos a solucionar todos los problemas en ese momento, pero no se va a sentir solo, porque el problema es cuando se siente aislado, cuando siente que nadie lo comprende y nadie lo escucha, y es cuando empieza a sentir la necesidad de irse, de buscar ese alivio, y ese alivio empieza a considerarlo con la muerte. En efecto, una vez asumí el cargo como personero municipal, casi que al inicio de este periodo de aislamiento obligatorio, que demandó de entrada la reformulación de mi plan de acción desde la personería municipal, dispusimos junto con mi equipo de trabajo la habilitación de 3 líneas telefónicas, aprovechando el recurso humano de la personería municipal para que fueran atendidas por 3 psicólogas de nuestro equipo de trabajo y poder a través de estas líneas brindarle un apoyo psicosocial a todas las personas de nuestra comunidad ibaguereña que por una u otra razón estuviesen viviendo algunos momentos difíciles debido al alto nivel de estrés que genera en todas las personas, en todas las familias, este tipo de aislamiento, que se vieran afectadas por diferentes emociones de angustia, de preocupación. Entonces, a través de la personería municipal dispusimos de estas 3 líneas para poder brindar ese acompañamiento a las personas que en su momento lo requirieran. Durante el tiempo de pandemia, que fue cuando habilitamos realmente estas líneas, hemos atendido diferentes casos. Al principio, más que todo durante el tiempo de confinamiento, nos llamaban muchas personas porque se sentían en una situación de incertidumbre por todo lo que conllevaba el coronavirus y el no saber qué va a pasar. Entonces nosotros lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo es brindar unos primeros auxilios psicológicos a esas personas para tratar de restablecer el equilibrio emocional y proporcionar un apoyo y un soporte y reducir el riesgo y el estrés asociado a la pandemia que vienen por este problema que se está presentando hoy en día. Entonces, esas han sido nuestras estrategias, porque sí se aumentaron mucho las llamadas debido al tema que se venía presentando del COVID y a este encierro. Él nos acompañó en varias oportunidades como panelista. Él venía a opinar de todo lo que tenía que ver con la política. Estaba muy inquieto, incluso en los últimos días de su vida, estuvo muy inquieto por el papel de los congresistas tolimenses con todo este tema de la pandemia. Eduardo venía, hacía sus análisis, la verdad hablaba sin desparpajo, hablaba muy tranquilo de todo lo que significaba para él padecer cuadros
agudos de depresión. Antes de que entráramos en confinamiento, recuerdo tanto que después de un programa salimos, fuimos a compartir un almuerzo, el periodista Roger Jiménez, él y yo, y él duramos 2 horas y media, y de manera abierta nos hablaba de lo que venía padeciendo, que sobre todo sus cuadros de tristeza y de depresión se prolongaban y se agudizaban en horas de la noche, que las noches para él eran muy difíciles, no podía dormir. Y tampoco podemos obviar, Jorge y amigos de Cambio IN, que ese episodio nefasto que le ocurrió a Eduardo Fandiño cuando fue escopolaminado, cuando literalmente lo secuestraron, pues parte su vida en dos. No es que haya aparecido en ese momento la depresión, él venía lidiando con eso, pero digamos que sí produjo más problemas y eso terminó desencadenando pues todo lo que hemos dicho. Pero venir aquí al programa, él hacía los análisis de manera muy normal y él no tenía ningún inconveniente en hablar de lo que le venía ocurriendo. Mira, Eduardo era una persona que tenía una vocación impresionante y envidiable de servir. Él estaba más pendiente de ayudar a las personas y no manifestar lo suyo. Entonces, no lo vi nunca triste, aburrido, no, nunca. Te mentiría si te dijera que lo vi meditabundo, angustiado, no. Sí sabía que estaba tomando su medicamento para su enfermedad. A veces como que se desjuiciaba un poco con la toma de esos medicamentos, pero pues estaba uno ahí para decirle: tienes que prestar atención en esto, no te puedes descuidar, pero nunca triste de ver una persona deprimida, no. Eduardo siempre fue muy alegre a pesar de todo. Siempre me llamó la atención por eso mismo, porque nunca reflejó nada. En el momento en que me entero de la noticia, nosotros tenemos un grupo informativo de Ondas de Ibagué donde se da a conocer la información en primera mano de lo que sucedió con Eduardo, y yo inmediatamente dije, bueno, ¿qué pasó? Nunca reflejó tristeza, nunca reflejó los problemas, siempre se acompañó de esa sonrisa que fue característica de él, por eso nos coge de sorpresa esta noticia. A través de nuestras líneas telefónicas, quiero darte cifras exactas. Hemos atendido aproximadamente 245 casos en lo que tiene que ver con atención psicosocial a nuestra comunidad ibaguereña. De esos 245 casos, 40 particularmente han sido relacionados con temas de salud mental, dentro de los cuales se encuentra particularmente el tema de la prevención al suicidio. Y como lo decía el señor Personero, es un flagelo que afecta a la humanidad. Y es a la humanidad en general porque es un problema de salud pública realmente y que ha aumentado drásticamente en los últimos tiempos. Y el incremento se ha visto especialmente en los jóvenes. Nosotros hemos atendido particularmente casos de menores de edad de algunos colegios que han requerido de atención inmediata por causa de este flagelo. Obviamente, guardando la reserva que corresponde, te voy a hablar de un caso particular del Colegio La Sagrada Familia. Se requirió a través de nuestras líneas telefónicas la atención inmediata para un menor. A través de la Personería Municipal activamos inmediatamente la ruta, articulamos con la Secretaría de Salud Municipal, se envió personal médico experto, las ambulancias, es decir, se activó todo el protocolo necesario para brindar la atención inmediata que este menor requería. Se pudo estabilizar emocionalmente y a partir de allí se ha venido realizando el acompañamiento necesario tanto a él como a su familia para prevenir un hecho lamentable. Hay señales de riesgo, sí, hay señales de alerta que las personas deben, como familia, que son las primeras personas cercanas a esa persona, estar alertas o tener en cuenta cuando haya esos cambios de conducta repentinos de parte de la persona, esos cambios de humor, esas verbalizaciones, esas expresiones de que la persona piensa que ya o dice que la vida ya no tiene sentido, que él es un estorbo para
para los otros, que no tiene sentido vivir. Es muy importante que la familia como tal entienda y pueda estar atento, pueda escuchar a la persona que se encuentra sufriendo, que se encuentra en este periodo de crisis, de no saber cómo gestionar sus emociones, cómo afrontar los diferentes problemas. Entonces hay diferentes factores de riesgo que tenemos que estar siempre presentes cuando una persona presenta conductas de autolesión, que se empieza a cortar o diferente tipo de conductas. También es importante hacerlo. Se encuentra a veces más apartado, en aislamiento, más retraído. Entonces tenemos que estar atentos a estos cambios que se vienen presentando de parte de la persona para saber cómo podemos ayudarle. Y como hablábamos ayer en nuestro conversatorio acerca de la prevención del suicidio con nuestros invitados internacionales, todos podemos prevenir un suicidio y todos podemos salvar una vida. Y coordinamos una entrevista casualmente ayer para Zona de Impacto con el médico Agustín Angarita, y él hacía las consideraciones y las reflexiones de que la depresión es un enemigo tan peligroso por lo silencioso que es. Como se dice popularmente, la pena va por dentro, no se refleja ninguna intención suicida en el paciente, y hay momentos del día incluso en donde todo se pone muchísimo más difícil. ¿A qué me refiero? Yo tuve la oportunidad de chatear el día viernes en la tarde con Eduardo Fandiño, porque él me escribió y estaba inquieto con algunos temas que habíamos abordado en el noticiero y demás. Y hablamos tan normal, Jorge, que uno realmente, o sea, decir que noté algún comportamiento, algún indicio, algún mensaje implícito, absolutamente nada. Yo no me imaginé que Eduardo Fandiño en ese momento, en ese instante, tuviera algún problema. Tal vez porque en ese momento, en ese instante no lo tenía, pero eso fue el viernes. Al otro día ya nos cuentan internamente en su familia que sufrió como una recaída, lo llevaron a asistencia médica, lo llevaron a urgencias, allí le formularon unos medicamentos, llega a su casa y tal vez se queda un instante, un momento solo, y es cuando se quita la vida. Es multicausal, es muy importante esa pregunta, porque los factores de riesgo, bueno, es multicausal. Sí, claro que sí, hay factores sociales que influyen en el suicidio, en este flagelo que afecta a la humanidad. Es importante evaluar cuando uno está atendiendo a una persona, ese historial de la persona, si hay un historial de eventos como que puede ser el abuso, historial de maltrato, de no contar con una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Que la persona sepa que puede contar con el otro, con quien puede apoyarse en momentos de situaciones difíciles y de crisis. Entonces, si la persona se siente que no cuenta con personas o no percibe que cuenta con personas que le sean útiles para afrontar estos problemas, entonces se puede dar que la persona pueda pensar en el suicidio. Dentro de mi plan de acción como personero municipal, uno de los componentes es el proyecto Personeando. Este proyecto tiene como finalidad principal la promoción, difusión y por supuesto la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales a toda la comunidad ibaguereña. Dentro de este proyecto Personeando tenemos una línea específica denominada prevención al suicidio. Dentro de esta línea se estudió dentro de la reformulación de nuestro plan de acción desde la personería municipal, la habilitación de estas líneas telefónicas y por supuesto una vez hemos evaluado el desarrollo de las mismas, pues la idea es mantener estas líneas telefónicas en beneficio de toda la comunidad ibaguereña para que puedan acceder al acompañamiento psicosocial que nosotros les podemos brindar con el personal experto desde la personería municipal. Bueno, quiero decirles que seguimos trabajando. Ya completamos nuestra primera semana en la capacitación y formación del curso de primeros auxilios psicológicos ofertado por la Secretaría de Salud Municipal. Aprovecho para dar un agradecimiento a la doctora Joana Aranda, quien nos ha prometido este proceso desde inicio de año cuando tuvimos la oportunidad de conversar sobre la iniciativa del colectivo. Y aquí quiero hablar algo muy importante que es la resiliencia.
La resiliencia es un concepto muy lindo que en psicología decimos que es la capacidad de salir adelante a pesar de los obstáculos. Una persona aún así mismo haya crecido en un contexto difícil o en un contexto adverso, puede ser una persona resiliente, y esa es la que nosotros como psicólogos tratamos de formar a los chicos cuando hacemos nuestros talleres en las instituciones educativas, y es fortalecer la resiliencia, los lazos con el otro, la conexión con el otro, las redes de apoyo con las que las personas puedan contar para justamente poder afrontar las situaciones de otra manera y no pensar en el suicidio como la salida.